Amigos, bienvenidos a 10. Hay muchos que dicen que la selección peruana nunca ganó nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y si hoy tenemos 4 grandes jugadores en el fútbol europeo, antes teníamos más. Empecemos con el programa de hoy, los futbolistas peruanos de todos los tiempos. En una primera época, los líderes de la afición peruana en los años previos a la Segunda Guerra Mundial eran el glorioso arquero Juan Valdivieso, el ídolo aliencista Alejandro Manguera Villanueva, el gran emblema crema Teodoro Lolo Fernández, el maravilloso porteño Valeriano López o el habilidoso Oscar Guaki Gómez Sánchez. Después llegaron el gringo Alberto Toto Terry, el flaco Víctor Pitín Segarra y el Pelé peruano Pedro Perico León, entre muchísimos otros que dejaron en el verde todo su talento, su quimboso juego o sus goles memorables. Así se empezó a escribir el prestigio continental del fútbol peruano. La difusión mediática en nuestro tiempo es distinta, hace que un jugador sea mucho más conocido que antes. Digamos, en los 70, la gente del Barcelona vino a ver a Cubillas en un partido en el que también jugó Sotil y se terminó llevando a Sotil. Poco tiempo después surgieron Jaime el Chiquillo Duarte, Julio el Maestro Meléndez, Guillermo Chemo del Solar, Roberto Chale, Germán Cocoliche Leguía, Guillermo Patrulla Barbadillo, Percy el Trucha Rojas o Osvaldo Cachito Ramírez, entre muchísimos más que consolidaron la reputación del fútbol nacional aquí y en el extranjero. Y hoy, Claudio el Bombardero Pizarro, Paolo el Depredador Guerrero, Jefferson la Foquita Farfán y Juan el Loco Vargas son los que están en la primera línea del fútbol mundial. Lo que ha hecho Claudio Pizarro, por ejemplo, en su carrera en Alemania y en su breve paso por el Chelsea, por vigencia en años, por marcas alcanzadas de número de goles, por cifras estadísticas, por rendimiento, es lo más importante que un jugador peruano ha hecho en el extranjero. Si pudiéramos tener el túnel del tiempo y trasladar a Cueto, a Uribe, a José Velázquez, a Calatayud, a Perico León y los pudiéramos transportar hasta estos años, yo te aseguro que ellos asegurarían hasta su quinta generación por lo menos. Pero antes de ellos, ¿quiénes fueron los que provocaron que el Perú sea considerado dentro de las primeras ligas del fútbol internacional? Bienvenidos al programa de hoy. Ya vienen los mejores jugadores peruanos de toda la historia. Esto es en 10, 10, 10, 10. Juan Carlos Oblitas Saba nació en Mollendo, Arequipa, en febrero de 1951. De adolescente jugó en el Nacional de su ciudad y a los 16 años pasó a formar parte de Universitario de Deportes. Fue subcampeón de la Libertadores en 1972 y campeón peruano en 1974. Era veloz, dribleador y modelo de comerciales. Ya entonces lo apodaban El Ciego, evidentemente por sus problemas de visión. En el 75 fue campeón de América con la selección. Incluso ante Chile hizo un golazo de chalaca en ese torneo. Tomó la pelota, se sacó de encima a su marcador y envió un pase al centro del área que Oblitas dominó, acomodó y anotó de chalaca. Un verdadero golazo. Volvió al Perú para jugar por Cristal y tras clasificar al Perú al Mundial Argentina 78, fue bicampeón nacional entre el 79 y el 80 con la Celeste. Juan Carlos Oblitas era un adelantado a la época porque tácticamente, aparte de ser un puntero izquierdo, el último del fútbol peruano, súper veloz, tácticamente era un adelantado. Después, formó parte de la gran selección peruana de las clasificatorias para el Mundial España 82. Cueto, linda jugada de taco. Uribe. Toque de Malásquez. Cueto, lindo pase para Juan Carlos Oblitas. Peligrosa entrada, remata. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Peruano! Tras pasar por el Cerecien de Bélgica en 1985, le anotó un gol a Argentina por las clasificatorias a México 86. Va el saque de costado, Cueto. Reina. Navarro a tiro de arco. ¿Por qué calmó la euforia de sus compañeros tras el gol? Porque semanas antes, en una celebración, había perdido uno de sus lentes de contacto.
difícil de imitar porque tenía una potencia que llegaba con mucho por la banda izquierda y enganchaba y buscaba el perfil, y además goleador también, porque ahorita tiene una buena cantidad de goles marcados. Se retiró como jugador campeonando con la U y en el 87 empezó su carrera como entrenador, también campeonando con la U. En el 90 se fue al Cristal, equipo con el que bicampeonó el 9-4 y el 9-5. Antes había sido asistente del entrenador de la selección, el yugoslavo Vladimir Popovic. Como jugador, con la selección fue campeón de América, nos clasificó a 2 mundiales y con sus clubes fue campeón varias veces y subcampeón de la Libertadores. Como entrenador también fue campeón y casi nos clasifica a un mundial después de 16 años. Hoy es gerente deportivo. Gran carrera, ciego. Venía acomodando también el Cholo Sotil, viene el centro, salta Velázquez. José Velázquez también nació en 1951, pero en Cañete. A los 11 años se mudó a Lima y jugaba por la selección de la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal en Lince. A los 14 años ya había sido convocado por el Cholo Castillo para que juegue en Alianza Lima. Empezó como defensa central, pero luego lo ubicaron en el medio campo. Fue uno de los principales referentes de Alianza en los 70 y llegó a su consagración como bicampeón en el 7-7-7-8 y en la selección en los procesos Argentina 78 y España 82. Incluso en 1978 el mediocampo peruano, integrado por él, por Cueto y por Cubillas, fue considerado el mejor del mundo en la primera etapa del campeonato. Durante su paso por la blanquirroja, a pesar de ser mediocampista, anotó 12 goles. Pasarela marcando a Julio César Uribe. Cueto de zurda, el cabezazo de Uribe, Velázquez, gol, gol peruano marca Velázquez. Jugó en varios equipos en los últimos años de su carrera, pero nadie olvidará que atropelló al árbitro alemán Walter Schweiler en el Perú-Italia de España 82. La situación anecdotaria que tuviste con el árbitro, mucha gente pensó que tú lo habías hecho a propósito. Ajá, sí, o sea, la mayoría pensó, porque siempre me preguntaban, tú lo hiciste a propósito, o sea, por la referencia que tenía a la gente en sí de mi persona, pensaron de que lo había hecho a propósito, no, pero fue totalmente fortuito, casual, porque yo inclusive estaba de espalda, me da el pase Panadero Díaz, el central. Yo volteo y me encuentro con él. O sea, y como era un árbitro alemán, ¿no? Claro. Era de alto, tu porte, claro. Sí, era alto, o sea, de mi talla y más delgado, sí, pero era duro, ¿no? Y yo sí tocamos cabeza y da una semi-vuelta. Lamentable, ¿no? Que fue fortito. Y él se dio cuenta que fue casual porque no sacó ni tarjeta ni nada. Yo en ese momento pensé, ahorita se levanta y me saca tarjeta roja. Pues. José Velázquez, imponente y con un African look que solo era igualado por Jerónimo Patrulla Barbadillo, nunca arrugó con los rivales. Es decir, siempre fue pechador y respondía por su grupo. Un gran patrón. Vamos a la pausa y volvemos con las historias de vida de Ñol Solano, el Chorri Palacios y Julio César Uribe. Carlos Salvador Vilardo lo manda a cazar, con Z, a cazar. Manda un depredador que corte la posibilidad de Franco Navarro. Y Julián Camino le mete una patada descomunal a la altura de la rodilla y lo saca de la cancha. Los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. Ya estamos de regreso en 10 en este bloque. Repasaremos la vida del Ñol Solano, del Pepón Franco Navarro y por supuesto a Roberto Palacios y sus chorrigolazos. Así aparece Norberto Solano, y está el Buelón. Norberto Albino Solano Totco nació en el Callao en 1974. Se formó en las menores de Alianza, pero en 1991 fue contratado por Sporting Cristal. Al año siguiente fue prestado al Municipal. Y allí con la franja en el pecho, jugó de marcador derecho y fue la revelación del campeonato. Regresó al Cristal y fue tricampeón con el equipo entrenado por Juan Carlos Oblitas. En 97 llegó a ser subcampeón de la Libertadores. Y no hay que olvidar que el Perú solo tiene 2 subcampeonatos, uno con la U y otro con Cristal.
Sporting Cristal. Sporting Cristal 4, Racing 1 en 28 minutos. Decíamos, Solano le pega muy bien, es la primera vez que consigue un gol de tiro libre, pero con una barrera numerosa, en donde había muchos jugadores de Racing, había delante de esa misma barrera otros del Sporting. De allí Solano se fue a Boca, fue recibido por el propio Diego Armando Maradona, que lo bautizó como el Maestrito. Maestrito total, maestrito, aparte de pegar la pelota como la puta madre. Yo llegué y me sorprendió porque entró y él saludó a todos, ¿no? Desde el utilero, con 2 besos, como el típico argentino como se saludan. Y yo sentado ahí a un costado. Hola Solano, tú eres Solanito, el peruano. Bienvenido, ojalá que te vaya bien. La opinión mía es que estamos enfrente de un gran jugador, de un maestrito. Sí, un poco. Fue el entrenamiento, el Bambino, me acuerdo. Diego, déjale al pibe que practique contigo. Ya, póngase, me dicen. Estamos ahí. Por suerte ese día, como nunca, me salieron todos los tiros bien perfectos a las esquinas. Bambino, estamos cerca de este maestrito, me estás haciendo quedar mal. Lustreló la torre, Lustreló, ¿cómo no va a lustrar el botín derecha? De Boca lo hizo Solano, el tiro libre. Porque va a ser el gol Solano. De Boca. En el 98 fue transferido al Newcastle inglés, convirtiéndose en el primer peruano que jugó en la Liga Premier. El precio del pase fue $2,5 millones. En los últimos años, Solano jugó en 3 equipos ingleses, el Newcastle, el Aston Villa y el West Ham. Me parece que ha sido más mediocampista que marcador, con poca responsabilidad para la marca, pero llegó a encalar en un fútbol donde él podía brillar, que ha sido Inglaterra. Un fútbol muy mecánico, que él con la sutileza, más que habilidad, diría con el talento de sacar un centro, un pase milimétrico, lo llevó a ser un futbolista que ha permanecido casi una década en Inglaterra, que eso es decir bastante. Después pasó al fútbol griego y tras jugar por Universitario el 2009, recientemente estuvo en equipos de divisiones inferiores en Inglaterra, el Leicester, el Hull City y el Hartlepool. Con la selección hizo 20 goles y ojo, es el tercer goleador histórico de la bicolor después de Cubillas y Lolo, nada menos. Jugó 3 Copas América, 4 clasificatorias a mundiales y el 2008 fue elegido por la FIFA a través de internet el mejor ejecutor de tiros libres del mundo. Mientras tanto, sigue tocando la trompeta al frente de su banda, los Jordi Latinos. Un monumental bramando, una cancha llena de lodo, un planchazo criminal al minuto de juego. La silueta de Franco no estaba más. Carlos Salvador Vilardo lo manda a cazar, con Z, a cazar. Manda un depredador que corte la posibilidad de Franco Navarro. Y Julián Camino le mete una patada descomunal a la altura de la rodilla y lo saca de la cancha. Era tarjeta roja directa y prisión para Julián Camino. El árbitro le sacó amarilla. Franco Enrique Navarro Monteiro nació en noviembre del 61. En 1979, a los 18 años, debutó en el Municipal anotando 2 goles ante el Sport Boys. 2 años más tarde, en 1981, junto a 2 grandes jugadores, como Eduardo Malásquez y Jaime Drago, realizó la última gran campaña del Municipal. Lograron el subcampeonato y la clasificación a la Libertadores, la última de su historia, tras vencer a Universitario. El entrenador era el maestro Marcos Calderón. Fue contratado por el Cristal, fue campeón en 1983 y el 85 fue a jugar a Colombia. Después de una buena clasificatoria al Mundial de México 86 con la selección, fue contratado por el Independiente de Argentina, teniendo como su extraordinario servidor al genial Ricardo Bochini. ¡Centro! ¡Gol! ¡El peruano! ¡Gol! De Independiente, 5-2, Navarro. Y la espada cayó sobre la cabeza de los defensores de Boca. Desde entonces fue el goleador esperado por la selección. Fue realmente un goleador total. Un Flavio Maestri, para mí un buen jugador pese a los críticos, con un poco más de efectividad.
Navarro en 56 partidos anotó 16 goles y es el 7º goleador histórico de la selección. Curiosidades de la vida. Su hijo, Franco Navarro Jr., hoy pertenece al Independiente de Argentina. Repetirá la gran campaña de su padre. Solo el tiempo lo dirá. Roberto Carlos Palacios Mestas nació en Lima en 1972. Se crió en Chorrillos y desde niño trabajaba como ambulante vendiendo periódicos y botellas de vidrio. En 1991 debutó en el Cristal junto a Olivares, Franco Navarro, Pablo Segarra, Maestri y Valdesari. Entre el 94 y el 96 consiguió el tricampeonato de Cristal y de allí empezó a trajinar por varios clubes de América: el Puebla, los Tecos, el Atlas y el Morelia de México, el Cruzeiro de Brasil, con el que jugó la Intercontinental ante el Borussia Alemán en el 97, el Cali de Colombia o el LDU de Ecuador. Su paso por la selección peruana fue buenísimo. Hizo varios goles que por su factura, su espectacularidad y su sorpresa fueron bautizados como chorrigolazos. Chorri es primero golazos, después corazón, que cada vez que se puso la camiseta de la selección se mató y que queda todo reflejado en aquel polo de Te amo Perú, ¿no? Que definitivamente marca un antes y un después de su carrera, ¿no? En total anotó 19 goles con la selección. Uno de los más recordados fue aquel que le marcó en el 2000 a Chilaverde en la clasificatoria del 2002 y que tras levantarse la camiseta se vio un polo que decía Te amo Perú, imagen histórica. Además es el jugador con mayor cantidad de presencias con la bicolor. Actuó en 127 partidos. Chumpitaz estuvo en 105 encuentros y Jorge Soto en 101. Cotinha fica só na observação, sobrou o rebote para ele, gol! É o gol da seleção do Peru. Ao lance novo com Palacios. Olivares na penetração, ele bateu errado, vai para a recuperação, Palacios está longe. Olha o gol! Desde el 2007, el Chorri juega en el Sporting Cristal. Dejándonos de cosas, Palacios es el último 10 que tuvimos. Creativo, talentoso y goleador. ¿Qué más? Es sin duda nuestro último Cueto, Uribe o Cubillas. Vamos a la publicidad y más adelante recordaremos al granítico Héctor Chumpitaz, al loro César Cueto y a Teófilo el Nene Cubillas. Es peligrosísimo. Otra vez Irano en la arrancada, atención. Linda la pelota para Barbadillo. La baja Cueto, remata. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. De regreso en 10. En este bloque vamos a hablar de Héctor Chumpitaz, Hugo Sotil y el Loro Cueto. Héctor Chumpitaz nació en San Luis de Cañete en 1944. Sin embargo, se crió en la zona de Chacra Cerro, en Comas. De chico trabajó en chacras de algodón y triturando rocas, pero lo convencieron de que jugara al fútbol en el 11 Amigos de Comas.
Tras jugar en segunda división por la unidad vecinal número 3, los directivos del Deportivo Municipal lo convencieron para que formara parte de su equipo principal en 1964. Ese año fue convocado a la selección preolímpica y jugó ante Argentina el partido que generó la tragedia en el antiguo Estadio Nacional y que provocó la muerte de centenares de personas. Subimos en el muro de la ducha, entonces de ahí se veía para afuera. Y se veía cuando voltean los carros, inclusive voltearon el ómnibus del equipo de Argentina. En 1965 fue contratado por Universitario y se quedó en el club durante 10 años. En ese lapso consiguió 5 campeonatos nacionales y un subcampeonato de la Copa Libertadores. A pesar de la estatura que tenía Chumpitaz, esa capacidad, esa saltabilidad que tenía Chumpitaz, esa capacidad de ubicación, esa posibilidad de ganar pelotas aéreas siendo un jugador de 1,70 m, lo ha hecho brillante. Además porque ha brillado en Copas América, Sudamericanos, ha brillado en Copas Libertadores y ha brillado en un Mundial también. Mientras tanto, fue capitán de la selección de América que jugó ante Europa en 1973. Con la selección nacional fue campeón de América en el 75 y clasificó a los 3 mundiales que jugó Perú en aquellos años. México 70, Argentina 78 y España 82. Mejor, imposible. Chumpitaz, automáticamente con su forma de ser, era un líder positivo y un capitán realmente, no solamente de acá de Perú, sino considerado también el capitán de América en su época. En el 77 volvió al Perú para jugar por Cristal y fue campeón con la Celeste el 7-9, el 80 y el 8-3, año de su retiro oficial. La Federación Internacional de Estadística estableció que a pesar de jugar de defensa, Chumpi anotó 65 goles en 456 partidos. Para los hinchas del fútbol, de la aguerrida U, del cimbreante Alianza, del disciplinado Cristal o del entrañable Sport Boys, Chumpitaz seguirá siendo el gran Chumpi, el grande de todos los tiempos. Hugo Sotil nació en marzo del 49 en Ica. Su padre le prohibió jugar al fútbol porque solo tenía un par de zapatos, pero todo cambió cuando se mudaron al barrio El Porvenir en La Victoria. Debutó en 1968 en la segunda división con la camiseta del Deportivo Municipal. Solo tenía 19 años. Jugaba en el Estadio San Martín, al lado del río Rímac, donde hoy juega el Cristal. Y su estilo, sus quiebres y sus amagues llamaron la atención de la afición, que llenaba el estadio todas las semanas, y también de la prensa. Ese año Sotil hizo subir al Muni a Primera División y fue convocado para jugar el Mundial México 70. En 1971, un combinado de Alianza y Municipal venció al Benfica de Portugal, que tenía como figura principal a Eusebio, el goleador del Mundial Inglaterra 66. Y también goleó 4-1 al Bayern Múnich, donde jugaban Franz Beckenbauer y Gerd Müller. En 1973, las selecciones de América y Europa jugaron un partido amistoso. Sotil anotó un gol en ese recordado 4-4. Ese mismo año, directivos del Barcelona español vinieron a ver a Alianza Lima para contratar a su jugador estrella, es decir, Teófilo Cubillas. Pero al final se llevaron al Cholo Sotil. Sotil era un jugador que lo golpeaban, él respondía con fútbol, nunca tampoco con la patada artera hacia el adversario. Y eso lo hizo muy querido a Hugo Sotil, sumando a ello su habilidad para jugar el fútbol. Prueba de ello que fue a jugar a Barcelona, y en Barcelona, las temporadas que estuvo, fue una figura de primer nivel. Yo lo recuerdo a él como futbolista, fue realmente notable. Le dieron la camiseta 10, hizo dupla con el mejor jugador del mundo de entonces, el holandés Johan Cruyff, y ganaron la Liga Española después de 14 años. En esa temporada le ganaron 5-0 al Real Madrid. El Cholo Sotil anotó el cuarto. La victoria de Cruyff hace efectivo el lanzamiento. Aquí está falta. La centrada de Cruyff, la rematada Sotil y ¡gol! Al cinquè, l'acaba de marcar de cap Sotil. Ha aprofitat la centrada de Johan Cruyff, lliure completament de marcatge. Sotil ha fet el 0-5, el cop de cap completament sol com un mussol. Sotil als 70 minuts marca el 5è gol del Barça. Quina nit, senyores y señores. En 1975 fue campeón de América con la selección peruana, anotando el gol del triunfo en la final. Cubillas en primera para Sotil. Manejaba un Ferrari en el Barcelona, pero contrataron al cuñado de Cruyff, Johan Neskens, y el Cholo se fue a la banca. En el 77 volvió a la Alianza y fue bicampeón.
clasificó al Mundial Argentina 78 y en la eliminatoria cerró su carrera de manera espectacular. Hugo Sotil, grande de grandes, anotó 18 goles con la camiseta blanquirroja. Yo estaba en la tribuna sur, como siempre, y Alianza jugaba contra Cristal. Cueto recibió una pelota y exactamente en la raya del medio campo le sombreó la pelota al Loco Quiroga y metió un golazazazo de media cancha. Literalmente, señor, hablando en serio, de media cancha. César Augusto Cueto Villa nació en junio de 1952. Se formó en las divisiones menores de Alianza y debutó a los 16 años. Para mí César Cueto es realmente un jugador de una categoría increíble. Lo que hace Cueto lo que hizo Cueto con la pelota, no lo he visto hacer, creo que en otro jugador nacional. Lo que era capaz de trascender Cueto en una sola maniobra, con una capacidad y un panorama excepcional, con una inteligencia y una cualidad únicas para llevar la pelota, para manejar su pierna izquierda, me parecen increíbles. Lo que trascendió Cueto, lo que ha hecho Cueto futbolísticamente, yo no se lo he visto en ningún jugador peruano. Mosquera, Cueto. Ahora el número 11 es Escobar. Cueto. Buena maniobra. Cueto. 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 Excepcional jugada de Cueto escondiendo la pelota y desapareciendo adversario. Con Alianza, Cueto campeonó el 75 y ya con ese gran equipo aliancista conformado por González Ganosa, Duarte Salguero, Laechea Rojas, Velázquez Cueto Cubillas, Sotila Rosa y Ravelo, obtuvo el bicampeonato, el 7-7 y el 7-8. En el Mundial Argentina 78 debutó ganándole a Escocia 3-1, anotando uno de los goles peruanos. Ahí está Jordan entrando con todo, el árbitro dice adelante la jugada de la Rosa, la llegada de Cueto, gol de Cueto. Me pareció que Cueto se llevó el balón con la mano. Esa es una apreciación absolutamente personal, pero me pareció que Cueto, el anotador del gol, se llevó el balón con la mano. Al año siguiente se fue a jugar al Nacional de Medellín, en Colombia. Ahora está Castañeda, López el que cabecea, el arquero alcanzó, entra Cueto, tira de primera y al palo izquierdo, 3-0 el marcador. En 1985 hizo una gran eliminatoria con la camiseta de la selección, incluso dando un pase memorable a Barbadillo en el estadio River Plate en Buenos Aires. Cueto de zurda, el cabezazo de Uribe, Velázquez, gol, gol peruano. Cueto es quien corre, le cuenta 1, 2, 3 hombres, gran jugada de Cueto. Uribe penetra, va a rematar en el sector derecho, Barbadillo, gol. En 1987, tras la tragedia del Fokker, se puso la blanquiazul nuevamente, pero las lesiones no le permitieron tener una actuación regular. En el 91 se retiró del fútbol, pero hasta 1997 siguió ofreciéndonos lo mejor de su arte, de su técnica y su creatividad. Vamos a la pausa y volvemos con Cubillas, Uribe y con un plus, con los extranjeros que alguna vez vistieron la blanquirroja. Esto es 10. Ataca Perú. Velázquez. Tocando Barbadillo. Velázquez. Atención, puede haber gol. Entra Uribe, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. Ya estamos en la recta final del programa y en este bloque la historia de Julio César el Diamante Uribe y un plus con todos los extranjeros que hicieron historia con la selección. En 1975, a los 17 años de edad, Uribe debutó en la primera división con el Sporting Cristal. A los 21 salió campeón con la Celeste y a los 24, con una performance realmente memorable, clasificó a la selección peruana al Mundial de España 82.
Ataca Perú. Velázquez. Tocando Barbadillo. Velázquez. Atención, puede haber gol. Entra Uribe, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Segundo gol peruano. Julio César Uribe enmudece el Estadio Centenario. Uribe era un crack, ¿no? Era un tipo que estoy seguro con el trabajo táctico que hay hoy, de repente se le hubiera podido potenciar mucho más, ¿no? Porque en esa época era un crack individual, ¿no? Era un tipo que tenía la capacidad de tomar la pelota y dejar en el camino a 3, 4 rivales, ¿no? La Rosa siempre cuenta una anécdota de jugar con Uribe, que le costó acostumbrarse a jugar con Uribe porque Uribe parecía que ya se la iba a dar y cuando la Rosa esperaba el pase él hacía un amague más y se llevaba a un rival más y otra vez, ¿no? O sea, era un tipo con la capacidad individual de dejar regados a 3, 4 rivales con mucha facilidad. En ese momento fue elegido el tercer mejor jugador de América, después de Maradona y Zico. Julio César Uribe. Rechazo desde León. Falta sobre Julio César Uribe. Tras un torneo enredado por los egos de los futbolistas y la falta de autoridad del cuerpo técnico, la selección peruana fracasó en el Mundial España 82. Después de eso, Uribe jugó 3 temporadas en la Liga Italiana y de allí pasó al torneo colombiano, donde fue un ídolo total. Tras pasar por varios equipos peruanos, se dedicó a la carrera de entrenador en el Perú y el extranjero. Posteriormente dirigió a la selección peruana en 2 oportunidades, obteniendo resultados no necesariamente favorables. Pese a todo, y sobre todo pese a su mal genio, Uribe fue, será y seguirá siendo, según mi criterio, uno de los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. Algunas veces nuestro fútbol necesitó de la ayuda de ciertas figuras internacionales que en nuestras ligas la rompían. No fueron muchos, pero mayormente eran arqueros o delanteros. ¿Qué extranjeros jugaron por la selección de manera oficial en los últimos años? Ramón Quiroga nació en 1951 en Rosario, Argentina. Jugó en Central y en los 70 vino a Lima. Jugó en Cristal y en la U, pero su mejor desempeño fue en la selección nacional. Jugó el Mundial Argentina 78, donde tapó un penal clave ante Escocia. No sería la primera vez que Quiroga desvía un penal, ¿no? ¡Desvió el penal Quiroga! ¡Lo dijimos en un penal! ¡Todo puede pasar hasta que sea errado! Intuyó Quiroga, observen ustedes, y desvía la trayectoria del penal. La clasificatoria del 81 ante Colombia y Uruguay y el Mundial España 82. Fue entrenador y hoy es conductor de televisión. Grande loco. Julio César Valerio nació en Maldonado, Uruguay, en 1958. Jugó en Rentistas y el Bellavista de su país y después en Boca Juniors y Racing de Argentina. En los 90 llegó al Cristal y fue tricampeón nacional en 94, 95 y 96 y subcampeón de la Libertadores el 97. Va Julio Rivera, cuidado con Pablo Segarra, atención, Valerio. Flavio Maestri. Se nacionalizó peruano y jugó la clasificatoria al Mundial Francia 98. Casi lo logra. Ídolo total. Disparó Valerio. Notable el guardavalla de la blanquirroja. Ha logrado ahogar el grito de gol que ya se aprestaban a cantar los miles de mexicanos. Julio César de Andrade Moura, Yuliño, nació en Salvador de Bahía, en Brasil, en 1965. Tras jugar por la selección juvenil de su país y en varios clubes, llegó al Defensor Lima en 1991. En 1993 fue transferido al Cristal y salió tricampeón con la Celeste y subcampeón de la Libertadores el 97. Se nacionalizó y jugó las clasificatorias al Mundial Francia 98. Nuevamente la Sociedad Palacios en el centro largo, Maestri. Con 137 goles, es el cuarto goleador histórico del Cristal después de Jorge Soto, Alberto Gallardo y Luis Alberto Bonet. Óscar Manuel Ibáñez Holzman nació en 1967 en El Chaco, Argentina.
Jugó en el Español y el Arsenal de Sarandí en su país y en el 93 vino a probarse a la Alianza. No fue aceptado y jugó en el Manucci y el Municipal. Pasó a la U y fue tricampeón en el 98, 99 y 2000. Tapó con la blanquirroja en las clasificatorias a Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, sin éxito. Pero en el 2003 fue campeón de la Sudamericana con el Cienciano ante River y el 2004 campeón de la Recopa frente a Boca Juniors. Vamos a la publicidad y volvemos con el número 1 de esta lista, Teófilo el Nene Cubillas. ¡Cubillas! Los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. Ya estamos de regreso aquí en 10. Sé que este número 1 provocará polémica, pero para mí está claro. Sin embargo, recibiré todos sus comentarios con muy buena onda. Repasemos la historia del número 1 de esta lista, Teófilo el Nene Cubillas. Teófilo Juan Cubillas Arizaga nació en Puente Piedra en 1949. Estudió en la Gran Unidad Escolar Ricardo Bentín en el RIMAC y jugó en las divisiones menores de Alianza. A los 16 años debutó en el primer equipo blanquiazul y resultó goleador del campeonato con 19 goles. Hoy hubiera sido transferido a un club importante de Europa a cambio de 10 o 20 millones de dólares. En ese momento y a pesar de su corta edad, integró una de las delanteras aliancistas más importantes de todos los tiempos. Bailón, Segarra, Perico León, Cubillas y Babalú Martínez o algunas veces César Cueto. Fue figura principal del Perú 2, Argentina 2 en la Bombonera de Buenos Aires en 1969. Bueno, yo creo que el desempeño de la delantera del equipo peruano va a ser tan igual como sucedió en Argentina, ya sea haciéndole frente al representativo argentino como haciéndole frente al representativo de Bolivia. No creo que en ningún momento se sienta mermado el desempeño nuestro. ¿Cree que el equipo argentino en términos generales es flojo futbolísticamente? Bueno, no digamos flojo, sino es un equipo técnico, un equipo dominador que, digamos, no se caracteriza por tener, digamos, jugadores individuales, sino más bien gustan hacer un juego de conjunto. Jito, tú tienes que salir a la cancha, o sea, y divertirte. El fútbol es un hobby, es una diversión. O sea, para mí lo fue siempre así. O sea, he tenido partidos así dificilísimos, pero ese momento que viví el sábado previo al ingreso de él, no te imaginas lo que sufrí. Los segundos, los minutos fueron interminables. Jugó en el Mundial de México 70 y fue el segundo goleador del torneo, con 5 goles. En los años 70 fue considerado por la FIFA el sucesor de Pelé. En 1972 fue elegido el mejor jugador de Sudamérica. En el 75 fue campeón de América con la selección peruana. Entre el 7-7 y el 7-8 fue bicampeón con la Alianza Lima. Y el 78 hizo una gran primera ronda en el Mundial de Argentina, anotando 5 tantos, 3 ante Irán y 2 fabulosos goles a Escocia. Ingresando Cubillas, colocándose Sotil dentro del área. Cubillas va al remate. Y hasta que unos minutos más tarde Teófilo fue el encargado de cobrar un tiro libre que le hicieron a Juan Carlos Oblitas. ¡Cubillas! ¡Peruano! ¡Gol peruano! Teófilo Cubillas lo hizo a los 31 minutos de juego de laboratorio. Uno de ellos escogido como uno de los mejores de los mundiales. Se retiró en el 84 jugando en Estados Unidos, pero la tragedia del primer equipo de Alianza Lima en el 87 provocó que volviera a las canchas para jugar los últimos 13 partidos del torneo
y conseguir el subcampeonato peruano. Solo un par de datos más. Es el 7º goleador en la historia de los mundiales con 10 goles y hace unos años la FIFA lo ubicó dentro de los 50 mejores jugadores del mundo del siglo XX. ¿Hay alguna duda? Ok. De todas maneras recibo sus comentarios. Hasta el próximo sábado en un nuevo programa de 10.